En el periodismo también encontramos el músculo crítico, que es tremendamente importante para la construcción de ciudadanía. Trabajar periodismo con enfoque de género primero implica reconocer ese escenario como un agente transformador social. Hola, les damos la bienvenida a Voces que Inspiran, un espacio de la Fundación WW Colombia que invita a conversaciones relevantes. Y en esta oportunidad tenemos dos grandes invitadas. Por un lado hemos invitado a Lina Buccelli Ibarra, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, del ICESI, de la Fundación WW Colombia, y a Margarita Ramírez Leighton, quien es la coordinadora regional para el Cauca y el Valle del Cauca de Ayuda en Acción. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene. A ustedes por venir hasta aquí y pues precisamente nos parecía muy importante dar continuidad a ese espacio que hace un tiempo generamos con periodistas para hablar cómo narrar las violencias de género. Entonces habíamos hablado precisamente, hacer énfasis en que para contar sin daño las historias de las víctimas se debe privilegiar al ser humano, hay que privilegiar al ser humano por encima de todo, no hay que revictimizar. Y por ejemplo, hablábamos de momentos en que a veces se anuncian las noticias y se romantizan. Es decir, hablando de una tragedia se dice crimen pasional, cuando pues claramente estamos hablando de un tema muy serio que afecta no solo a la víctima, sino a su familia. Precisamente en torno a este tema, ustedes que son mujeres que lideran desde sus roles, acciones para que tengamos una mirada más incluyente y que precisamente también tengamos unos mensajes con perspectiva de género, pues consideramos que ustedes son las expertas para hablar del tema. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra con una primera pregunta que es la misma pregunta para las dos. Primera pregunta y ustedes verán cuál de las dos arranca primero, y es, ¿ustedes consideran que es necesario hablar de un periodismo con enfoque de género? Es necesario hablar de todo con enfoque de género y gracias, Irene, por tenerme. Estoy feliz de estar aquí, pero realmente es importante hablar de todas las visiones con enfoque de género y el periodismo particularmente, porque el periodismo es de alguna forma el reflejo de todo lo que sucede y muchos de las periodistas que tengo cerca se esfuerzan tremendamente por contar qué es lo que está sucediendo, por hacer una fotografía de país, por hacer una fotografía de ciudad, y eso es tremendamente valioso, pero en el periodismo también encontramos el músculo crítico, que es tremendamente importante para la construcción de ciudadanía. Entonces el periodismo debe tener enfoque de género porque tiene que ser espejo y conciencia, y en ese sentido poner en el centro el rol de las mujeres, la visibilidad del trabajo de cuidado, las violencias, los estereotipos que no vemos, es fundamental. Así es. Margarita, entonces por favor respóndenos, ¿por qué es necesario hablar en el periodismo con enfoque de género? Bueno, primero pues agradecer esta invitación. Estamos, yo creo que en casa, aquí las invitadas muy contentas de participar en este espacio que le da continuidad a una primera conversa que ya tuvimos, y convencidas y seguras de que trabajar periodismo con enfoque de género primero implica reconocer ese escenario como un agente transformador social, ¿sí? Es decir, darle la importancia que implica lo que se comunica, porque es que a partir del periodismo lo que sucede no es solamente que ocurren unas realidades y que esas realidades se narran o se comunican, sino que hay unas intenciones allí. Ponerle los lentes de género a esa intención de las realidades, pues es fundamental para hablar de los temas de género. Entonces, el periodismo sin duda alguna tiene un poder. Y ese poder necesitamos que no solamente se cuestione desde la comunicación, desde el medio escrito, desde el televisivo, desde el radial, sino que ya me voy atreviendo a decir que hay que meterle a esto la academia, es decir, los escenarios que forman para que haya una visión diferente de las realidades. Así es, y precisamente hablando de academia, y que tú eres una académica tan rigurosa y siendo directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, ¿cómo ves la labor de los medios de comunicación en este momento?
¿Cuál sería como un diagnóstico si te atreves a hacerlo? Gracias por tu generosidad, Irene. El panorama es claroscuro, pero lo primero es que los periodistas, las periodistas están en un contexto tremendamente inequitativo y mientras no cambiemos desde adentro el aparato, va a ser muy difícil que podamos generar reflexiones externas. Se veía en Netflix hace 3 meses con el estreno de, ¿cómo se llamaba? Bombshell, bueno, la película que reflexionaba sobre Fox, la interferencia de Donald Trump, ¿cierto? Que protagonizaba Nicole Kidman, Margot Robbie, bueno, y Charlize Theron, pero fundamentalmente mostraba, lo que hacía esa película era poner en el foco el estereotipo de la mujer y cómo los medios de comunicación han incorporado el cuerpo de las mujeres, la voz de las mujeres como algo tremendamente instrumental para generar propaganda, una suerte de pornografía en la imagen de la mujer y en la voz de la mujer. Y eso ha sucedido fundamentalmente porque el mundo es inequitativo y los medios son una parte dentro del mundo que funciona desigualmente. Entonces tenemos dentro de los medios de comunicación esquemas absolutamente asimétricos de producción, de reconocimiento, de representación, y con eso adentro pues es muy difícil generar voces distintas. Entonces tenemos unos medios que generan, por ejemplo, mensajes muy inmediatistas sobre los temas de la desigualdad. Margarita lo comentaba ahorita, ¿cierto? Hay muchos mensajes pop, ¿cierto? Que aluden de alguna manera a un titular que me genera muchas noticias, mucha visibilidad, pero que olvida la pedagogía que tienen debajo esos temas. Yo le he dedicado los últimos 7 años a generar datos y los datos sí que son pornográficos para el periodismo, ¿cierto? Entonces, 9 de cada 10 mujeres en Cali ha sufrido de violencia de género en las calles y eso sale en el titular o las gráficas nos muestran ese porcentaje, pero ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿Qué es lo que eso implica para la vida de las mujeres? ¿Qué riesgos en la seguridad? ¿Qué amputaciones en la ciudadanía tenemos derivada de esa cifra? ¿De qué está hecho el significado de ese porcentaje? Entonces, es un claroscuro porque por supuesto hay muchas cosas por hacer como sociedad y el periodismo está dentro del aparato social, digamos, tenemos que transformarlo desde adentro, pero también las voces de la innovación vienen del periodismo mismo. Entonces, es un balance que, si se quiere, tiene esa combinación de sabores. Pues muchas gracias por esta generosa respuesta. Claramente está permeada la inequidad en los medios, por lo tanto, pues si queremos coherencia, hay que tratarla desde adentro y desde lo profundo, y en este caso desde los medios. Entonces, en ese sentido, pues habría que escarbar más y ver más, y precisamente también que ojalá quienes nos estén viendo, la audiencia que nos está escuchando, tome nota. Y hablando de tome nota, yo tomé una nota de una frase que tú dijiste hace poco y que me voy a atrever a leerla porque creo que no se presta para decirla de manera, digamos, imprecisa. Esta frase que dijo Margarita y que aquí anotamos es: la narrativa que se construye sobre la violencia de género tiene un impacto en la sociedad y por eso exige una gran responsabilidad. Es vital, decías tú, es vital el rol del periodismo. ¿Por qué? Porque la información construye realidades. Entonces, esta frase de que la información construye realidades, pues evidentemente nos impactó y para quienes te escuchamos y en este momento que te estoy aquí yo haciendo la pregunta, por favor, amplíame esa reflexión o amplíanos esa reflexión en torno a esa idea que lanzaste con esta frase poderosa. Bueno, yo creo que allí tenemos que como identificar todas las corresponsabilidades que se tienen frente a las violencias de género, ¿cierto? Entonces, un poco lo que yo enuncio allí es que hay que hacer un llamado hoy a los medios de comunicación frente a ese trabajo que se hace constantemente, pero un poco al impacto que ese trabajo tiene. Es que el medio de comunicación lo que hace es que me proporciona elementos para yo crear unos imaginarios, ¿cierto? Digamos, para yo empezar a creer algo sobre un tema.
me puede inducir a que yo empiece a generar un discurso, es decir, apropiar unos contenidos frente a lo que puede ser válido o no válido, o digamos poniéndolo en términos en lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Y eso también pues determina los comportamientos, es decir, si yo creo algo, lo hablo, pues me comporto también de una manera frente a eso. Los medios de comunicación pues están permeados todo el tiempo por unos estereotipos de género que están reforzando unas realidades, y si bien es cierto que quienes observamos los medios de comunicación pues deberíamos tener la capacidad de generar un discernimiento crítico sobre lo que allí se nos está comunicando, pues eso no pasa en todas las realidades. Y ahí es donde yo, digamos, me ocupo y me preocupo frente a cómo otras personas que no están inmersas en el tema, porque ese es, digamos, otro puntico clave para hablar del tema de género, y es que pues con Lina nos vemos hace no sé cuántos años, o sea, las mismas con las mismas ya sabemos cómo poner los ojos, poner los oídos, poner la acción. Pero lo que necesitamos es que esas personas que no están inmersas en el tema, pero que de todas las edades, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos, pero prenden, por ejemplo, un televisor y ven una noticia, o sea, consumen un contenido, ¿qué está pasando allí? Entre ese contenido, en cómo me llega y yo cómo hago esa reproducción. Entonces, un poco el llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación es que pues hay que hacer un ejercicio educativo. Sí hay que hacer un ejercicio consciente. Tú decías algo y es, lo que no pasa por mí va a ser muy difícil que yo lo incorpore, lo apropie y lo proponga en transformación. Y el tema de género no es la excepción. Es decir, si una persona no está convencida que su papel en el mundo, cualquiera que sea su papel, es el transformador para construir otro tipo de sociedades, otro tipo de relaciones, otro tipo de lógicas, pues no va a pasar nada. Así es, y gracias por el llamado de atención. Mencionaste que quienes observamos los medios, dijiste algo así. Entonces esta siguiente pregunta sería, ustedes que son observadoras, ¿quisieran resaltar alguna noticia o el cubrimiento o el manejo que se haya hecho desde el periodismo o la comunicación que les haya sorprendido de manera negativa o positiva y que nos lo quieran compartir? O sea, ¿qué noticia, qué cubrimiento les sorprendió negativa o positivamente? Bueno, si quieren yo empiezo ahí. Voy a empezar con lo positivo porque siempre me llama mucho la atención. Yo soy una gran consumidora de noticias y creo que el tema, por ejemplo, del capital motil, que es una categoría que se conoce poco dentro de la ciudadanía, la propuso y la estabilizó el periodismo. Resulta que en un medio nacional, uno de los principales periodistas del país se dedicó a hacer etnografías móviles de las mujeres, ¿cierto? Porque le llamó mucho la atención que el Día de las Mujeres en Bogotá, en la comuna de Ciudad Bolívar, empezaba a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y entonces eran etnografías sonoras. Y eso es un tema súper popular en los estudios de género que nosotras nunca habíamos logrado transmitir, ¿cierto? Cómo lograr capturar que hay una inequidad, que esta mujer se me levante a las 3 de la mañana, haga la comida de los hijos, después salga a dejar el menor con su mamá, a dejar al mayor en el sistema escolar, llegue a su trabajo a hacer el desayuno en una familia de capas medias altas en Bogotá, que está empezando su día a las 7 de la mañana, ¿cierto? Esa señora llega, trabaja en el servicio doméstico, a las 5 de la tarde, cuando le ha dado las 11, ha listado los uniformes de otra familia, regresa y hace el trayecto inverso. Y toda esa sensibilización se producía en radio a través del sonido, ¿cierto? Y entonces tú podías de alguna manera capturar la angustia de esa mujer en el Transmilenio, después la llegada a la casa, repetir esa rutina hasta que acostaba a sus hijos a las 11 de la noche y se ponía a tejer porque tenía un emprendimiento de tejido. Dormía casi 4 horas, dormía menos de 4 horas. Y entonces, claro, Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, recomendaciones de la CEPAL en distribución de trabajo de cuidado, y nada fue más efectivo para transmitir ese mensaje que
de alguna manera esa etnografía sonora que se transmite en radio, pero puedo hablar de la visibilización de las mujeres en el conflicto, puedo hablar de un proyecto estudiantil, por ejemplo, de la historia del feminicidio en Colombia, que se produce en formato multimedial, puedo hablar de los feminismos emergentes a través de Volcánicas, Mutante, de las nuevas voces que han traído las nuevas olas del feminismo a la plataforma pública y ciudadana, y que son absolutamente refrescantes. Pero también tengo que hablar pues de los, yo digo que los puntos de mejora, porque es que a mí me angustia un poquito que le carguemos mucho al periodismo, ¿cierto? Porque le damos a veces muy duro, y es gente que trabaja en unas condiciones de inequidad. Entonces, una de las cosas que yo veo como una oportunidad de mejora, para ponerlo en algún lenguaje asertivo, propositivo, es este cuento del cubrimiento del Día de la Mujer. Yo tengo un chat con las amigas que se dispara el 8M y el 25N, a ver cuál es la noticia más, ¿no? Pero el top 10, no, pues, muertes de mujeres, el 2024, el año con mayor muerte de mujer, y entonces la fotografía, un tacón rojo, una falda tirada y el cuerpo de una mujer desangrándose. Suben indicadores o suben índices de violencia de género, el rostro de una mujer con un puño en un ojo. O vienen los tecnócratas expertos, los medios que utilizan una jeringonza que no la entiende nadie, ¿cierto? Estamos enfrentando una crisis del porcentaje de natalidad que aumenta la tasa de crecimiento demográfico. O sea, hasta ahí usted que entendió. La noticia es que hay más viejos y no tenemos quien los atienda. O sea, así es simple. Pero en los lenguajes o en la transmisión de los debates de género siempre nos enfrentamos al efectismo de la fotografía, de la imagen, que ignora que detrás de la información, de la noticia, hay una vida, una familia. Tú lo mencionabas muy bien, y que está, por ejemplo, en la etnografía sonora, ¿cierto? Yo no le veo la cara a una mujer, pero puedo conectarme con la sensación de su cansancio a través de la escucha, es pedagogía. Y por el otro lado, la extrema técnica, la técnica vacía, que es tener una cantidad de datos, tener una cantidad de titulares que lo dicen todo, pero al mismo tiempo no dicen nada. Se queda como en la superficie de la data. Sí, yo trabajé en la unidad investigativa de un noticiero y sé muy bien de lo que estabas hablando, donde aprendí mucho, pero también vi muchas oportunidades de mejora. Margarita, ¿tú qué noticia positiva o con oportunidades de mejora quisieras mencionar? Mira, yo como creo tanto en el poder de los medios de comunicación, voy a hablar de dos que yo creo que por lo menos a nivel internacional y a nivel nacional, Valle del Cauca, generaron un impacto que yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre ese poder que tiene el medio de comunicación. Uno fue el cubrimiento, que además fue también a raíz de las organizaciones de mujeres, es decir, yo creo que ahí el periodismo y la implicación que tiene su relación con los actores sociales es fundamental para que puedan como nutrirse, para que puedan entender, para que puedan hacer otras comprensiones de eso que se está comunicando. Entonces, específicamente para el caso de Giselle en Francia, la mujer que fue violentada por su esposo, pero que fuera de eso la drogaba y permitía que otros hombres violentaran, y puso una frase en la discusión del mundo, y es que la vergüenza cambie de lugar, ¿no? Sí, es decir, hay una carga sobre las mujeres víctimas de violencia que todo el tiempo se sienten apenadas por ser víctima. Y yo creo que eso llevó a que la gente, o sea, mucha gente tal vez en algún momento lo pensamos, pero este momento llevó al pensamiento colectivo. ¿A qué implicaba eso de que cambie de lugar? ¿Cómo así? ¿En qué lugar ha estado? Un poco la gente pensaba, ¿cómo así? ¿Que cambie? Entonces, ¿dónde ha estado? Y ahí ya es poner la carga de una violencia en otro lugar, que es el agresor, que es donde tendrían que estar los ojos puestos en procesos de investigación, en otros contenidos. Entonces, esa noticia para mí es muy relevante. Creo que las plataformas digitales, creo que allí hubo una unión en términos de muchas mujeres, de muchas organizaciones
que se lo estaban sintiendo, que yo creo que a todas nos estaba doliendo cada vez que salía una noticia y salía otro dato más doloroso. Creo que a todas nos dolió mucho, pero creo que logró unir una narrativa, ahora que hablábamos de la narrativa. Fue pensarnos en, no importa que su rostro esté expuesto, no importa que ella haya tenido la valentía de contarlo y hacerlo público, porque ahora nos estamos fijando en otro lugar. Y creo que ese poder de los medios de comunicación lo vimos hace poco en el Valle del Cauca, con el caso específico del feminicidio de Luz Mary Tristán. Y es que había un proceso de investigación, un posible vencimiento de términos, y si no es por las familias, las organizaciones de mujeres, es decir, una movilización que se hizo a partir de, venga, sí, eso debería ocurrir con todos los casos, en eso estamos de acuerdo, pero hay unos casos emblemáticos que nos empiezan a dar pistas, luces y nos abren camino para decir que sí se pueden y que otras personas también pueden, digamos, como ir y transitarlo por allí. Y ese caso que también puso a los medios de comunicación, que unió plataformas, que unió medios no solamente departamentales, sino nacionales, es decir, lo visibilizó, a mis ojos hizo que la justicia pues fuera más célere frente al proceso y se tomaran unas medidas contundentes frente a un hecho que nadie quería mencionar, y era hablar de un feminicidio como se debe hablar de un feminicidio. O sea, no hallamos una mujer asesinada, no fue un asesinato, no, un homicidio, no, fue un feminicidio. Entonces poner ese discurso público yo creo que fue muy importante. Y nombrarlo cuando corresponde. Exacto. Y que la vergüenza entonces, cuando deja de ser vergüenza, porque la vergüenza de alguna manera me podría atrever a decir que beneficia al victimario, porque esconde la tragedia, claro, de alguna manera, ¿no? Y al dejar la vergüenza, en el caso de la mujer de Francia, pues entonces las luces y los focos empiezan a cambiar de perspectiva, ¿no? Y hablando luces, focos, ya nos metemos casi que en la virtualidad y en el tema precisamente de la violencia digital, un tema tan actual que desde el OEM se haya venido visibilizando, pero entonces, ¿cómo tratarlo en medios? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La violencia digital es algo, Irene y Márgara, que ha estado muy oscuro, opaco en los nuevos debates, ¿cierto? Nosotras nos subimos a una digitalidad como si fuera un mundo por explorar, un poco abrazando las libertades que producen esas dimensiones, ¿cierto? Entonces todos entramos a redes sociales amplificando nuestra voz, se empiezan a producir medios y noticias independientes, democratizando el poder de la información, y hay mucho de poderoso y de potente en lo digital, pero lamentablemente eso es un espacio nuevo que está absolutamente desreglamentado, y en el que no tenemos pautas, en el que no tenemos árbitros, árbitras, en el que no tenemos mediaciones posibles para solucionar impases. Entonces la violencia digital es la violencia de género que se esconde detrás de la digitalidad, que tiene una gama de alguna manera de manifestaciones bastante vastas, que empiezan desde la publicación de fotografías íntimas, por ejemplo, sin conocimiento, hasta las formas en las que las mujeres son interpeladas en las redes sociales, ¿cierto? Si yo hoy coloco un post en Twitter, por ejemplo, tengo la mitad menos de posibilidades de ser replicada que si esa misma información la pone un hombre, un varón académico en mi mismo rol. Si yo pongo una opinión relacionada con el trabajo, tengo también el triple de veces más de opciones de ser acusada, juzgada, porque estoy tratando de verme como superior, o estoy tratando de alguna manera tener una voz que no tengo. Y esa violencia de género es de alguna manera eso que vemos en el universo análogo y que en lo digital se amplifica justamente porque no tiene ninguna mediación ni ningún límite. ¿Qué hacer para combatir la violencia de género digital? Lo
lo primero que tenemos que hacer es aprender a nombrarla y aprender a ser sensibles de ese universo digital para aprender a poner límites, ¿cierto? Tenemos páginas, por ejemplo, en las universidades en donde nos toman fotos lascivas o le toman fotos lascivas a las estudiantes para ponerlas en redes sociales y hacer comentarios libidinosos sobre ella, ¿cierto? Está como para darle a judío un holocausto, decía uno particularmente. Pero cuando nos sentamos con los pelados que producen ese tipo de violencias o que producen ese tipo de plataformas, nos empiezan a decir, es que ser hombre en Cali es muy difícil, ¿cierto? Yo no puedo acosar a mi compañera en el salón de clase y entonces escojo el mundo digital para de alguna manera afianzar la masculinidad. Hay todo un debate ahí que dar, pero hay un debate de alguna manera dentro de las redes sociales que hay que llevar al universo análogo, y entonces hay que empezar, por supuesto, a tener una observación crítica de lo digital, una mirada para reconocer las violencias, pero también una mirada para señalar lo que está mal. Muchas de las organizaciones que están trabajando ahorita en violencia de género digital hacen el llamado del apagón, ¿cierto? Sálgase de la digitalidad, de alguna manera rompa ese vínculo que nos mantiene de manera permanente alimentando un flujo de información y genere un espacio crítico en donde usted pueda saber cómo se está moviendo eso, para qué se está moviendo y qué es lo que está promoviendo. Entonces quizás esos pequeños apagones de conciencia nos puedan llevar a reconocer que hay muchas violencias inmersas en lo digital. Muchas gracias, Lina, por tan generosa respuesta. Y ahora la siguiente pregunta es para ti, Margarita, y tiene que ver precisamente desde tu punto de vista, ¿qué noticias, qué tratamientos informativos que involucren a mujeres y personas de sexualidad diversa ves tú? ¿Cómo podría abordarse? ¿Qué recomendaciones tienes a la hora de abordarse esta temática? Mira, con el tema de género y con el tema de diversidad sexual y de género, yo lo resumiría en una frase, y es: cada detalle cuenta, ¿sí? Y cuando digo cada detalle cuenta, me voy a cómo pensarnos en estos escenarios y en lo que el escenario acostumbra a comunicar y la gente acostumbra a recibir, ¿sí? Entonces, un poco, primero en lo visual, es decir, no hay muchos escenarios donde podamos identificar claramente, por ejemplo, una mujer trans en el periodismo, o una mujer trans que sea visible en un medio de comunicación, un hombre trans, y cuando están algunas diversidades, por ejemplo, el tema, no sé, de una persona gay, allí pues está también encasillada, que es en una sección específica, es decir, la nota de los chismes, ¿cierto? Ya tiene una carga, o sea, el medio de comunicación pone una carga y valida eso en quien está consumiendo ese programa o esa noticia. Entonces, yo creo que allí también hay una tarea bien importante, uno, educativa, es decir, para que nos empecemos a ver qué noticias se quiere comunicar, porque las noticias asociadas a la diversidad están muy relacionadas cuando ocurren ciertos hechos, es decir, hay un asesinato de una persona diversa, hay una violencia manifiesta o hay un acto, digamos, que está considerado como no tan bueno frente a lo que se espera. Y esos son los titulares, o sea, es a partir de allí que se crean los titulares. Entonces la gente se acostumbra a que las diversidades se comunican es para eso, pero se desconocen otros escenarios, es decir, las ganancias y las potencialidades que se tienen en la cultura, que se tienen en la educación, que se tienen en escenarios políticos, de representación, en liderazgos, en lo comunitario, es decir, hay que hacerlo visible un poco. Eso lo hablábamos en el encuentro pasado, y es que tienen que estar presentes, no es solamente que cambiemos el discurso, sino que hay que verles allí manifiestos. Y yo creo que ahí hay un reto, y es eso, elegir las noticias, es decir, qué noticia es la que yo quiero que se manifieste, cómo quiero hacerlo y quién lo va a hacer, porque la representación entre pares también es clave, es decir, quien me está contando esa noticia también tiene un símbolo para quien lo está recibiendo. Y si todo el tiempo vamos a seguir posicionando los mismos estereotipos, las mismas dinámicas en los mismos escenarios, pues nada va a cambiar, porque la gente ni siquiera por término de asociación está acostumbrada a ver de manera diferente. Y sin duda yo haría un llamado, uno, a la empatía, en términos de qué se comunica, cómo se comunica, para quién se comunica, que hay veces siento que se deshumaniza lo que se está diciendo allí, es decir, se olvida que eso que yo estoy contando lo va a leer una mamá, un papá, un familiar, una comunidad,
que tiene otro tipo de vínculo y que tiene otra representación. La comunicación clara, que se nombre como se debe nombrar, es decir, a muchos medios de comunicación todavía les cuesta mucho trabajo los nombres identitarios, es decir, hacer un reconocimiento de lo que las personas han decidido ser. Creo que eso es clave y eso está asociado al respeto. O sea, yo creo que si pudiéramos hacer un ejercicio empático, respetuoso y humanizado, funcionaría poder hacer una visibilización más efectiva y más incluyente. Pues muchas gracias, has hablado de empatía, has hablado de respeto, sabemos del poder de los medios de comunicación, sabemos de la importante labor de los periodistas y por eso nosotras también desde aquí nuestra profunda empatía y respeto por esa labor, por ese ejercicio, por todo ese aporte que le dan a la sociedad y por eso mismo hemos decidido dar todo este tiempo de conversación para honrar su labor y también para que trabajemos en equipo. Entonces, esto es sencillamente un llamado para que sumemos esfuerzos y que cada vez podamos tener una sociedad más igualitaria, más equitativa, más incluyente. Ese es todo. Acá no vinimos aquí al muro de las lamentaciones ni a juzgar porque todos estamos aprendiendo, las sociedades son dinámicas y precisamente esa es la invitación. Y entonces, pero ahora sí, para ser más prácticos y cerrar el programa que ya se nos está acabando el tiempo, yo quería invitarlas a que por favor, mínimo una, máximo 3 recomendaciones a los periodistas, a los comunicadores, a las comunicadoras, a las personas que sin tener la profesión narran, escriben, cuentan, visibilizan, expanden las voces. Entonces, para todos ustedes que nos están viendo y para mí y para nosotras mismas, por favor, cerremos así de manera muy concreta con unas cuantas recomendaciones. ¿Quién quiere arrancar? Arranco yo. Lina. Si quiere. Me voy con 3 y una ñapa. Entonces. Gracias, Lina, gracias. Yo sabía que me iban a decir. No, mentiras, muchas gracias. Hay que mirarse para adentro. Yo creo que hay que dar el debate de la equidad dentro de los medios de comunicación. Necesitamos ver el tema de brechas salariales, distribución de cuidado, toma de decisiones, paridad en representación. Está bueno que hagamos ese debate, que promovamos, ayudemos de a poco a que los medios promuevan esos debates. 2, y ya para las personas en ejercicio, datos son relatos y entonces hay que construir mensajes significativos, que la comunicación comunique y que de alguna manera construya debates de lo más bonito que hace el periodismo, y es la conciencia crítica y la construcción de ciudadanía. El tema de género está en el centro de la democratización y entonces qué bueno que retomemos esas cosas. 3, cuidado con las herramientas, ojo con títulos, fotografías, hemos mencionado muchas de esas cosas acá. Hay que darle una amiga mía dice, una visión del feministómetro, de eso, hago una llamada a una amiga que diga, vea esta foto, vea este mensaje, vea este titular, cómo lo reconstruimos para que de alguna manera sea equitativo, respetuoso, humanizante. Y 4, la ñapa. Fuentes indirectas. De alguna manera el periodismo, el instinto, la inercia del periodista es buscar la fuente directa. Y en estos temas, sobre todo en los temas de violencia de género, la fuente directa no puede utilizarse porque puede ocurrir una victimización secundaria. Entonces, las fuentes indirectas, reconstruir los escenarios de una manera quizás más distante, pero por eso mismo no menos poderosa, puede ser la clave para lograr incorporar una perspectiva de género en la comunicación. Bueno, espero que ya todo el mundo esté anotando las 3 recomendaciones más la ñapa, que no por ser ñapa deja de ser menos importante. Muchísimas gracias. Y bueno, Margarita, ¿qué nos tienes que recomendar? No voy a decir número para que no me digan. Yo ir contando. Bueno, yo creo que que yo daría una recomendación y es poner en contexto. Es decir, el hecho tiene que estar enmarcado en un contexto que permita identificar la acción que ocurrió. Es decir, hablamos ahora, no apareció una mujer asesinada. Es decir, si hay un contexto en que hay un feminicidio, hay un nombre de un agresor, es decir, visibilizar quién es el agresor en este tipo de casos, con la responsabilidad que eso también amerita en el marco de lo legal, es decir, presunciones si están en proceso de investigación y no hay una sentencia condenatoria, pero que sí sea claro. O sea, yo creo que en este tema de las comunicaciones el mensaje debe ser claro.
yo recomendaría que no hubiese la posibilidad como de un poco justificar los hechos que pasa en muchas veces que se narran, ¿no? La noticia, la justificación del amor, la justificación de cómo iba vestida, ese tipo de acciones, que entendamos que las violencias son un delito. O sea, yo creo que eso es fundamental, hay que nombrarlas como delito, y ahí me voy también a las fuentes. Y yo creo que eso fue como una súper ganancia que tuvimos en el taller, de las fuentes digitales también, que nos pueden ayudar digamos, a aprender algunas cosas que no tenemos por qué saber, pero lo otro es que hay que hacer redes. Es decir, yo, si soy un medio de comunicación, debo también tener la tarea de, venga, voy a llamar a una fiscalía, voy a llamar a una universidad, voy a hablar con una persona que sepa del tema, porque no es justo el ejercicio de la revictimización con nadie, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese ejercicio que se realiza allí. Así es decir, que a la hora de escribir, de narrar, de contar, pensemos en las personas como centro y fin, ¿no? Que cuidar cada sutileza, como tú decías, tener cuidado con las fuentes, es algo que no es tan complicado de hacer, es más un tema de humanizar el lenguaje. Y así, pues, creo que vale la pena cerrar esta conversación. A lo largo del año muy seguramente volveremos a reunirnos para hablar de otros temas en torno precisamente a la inclusión, a la mujer y a cómo podemos hacer una sociedad pues más incluyente entre todos. Muchísimas gracias y pues las esperamos pronto. Muchas gracias. Muchísimas a ti, gracias Irene, por esta delicioso el invitación. espacio, sí. Y por Lina, aquí. Fundación WWV Colombia. Cerramos brechas, tejemos oportunidades.